Buenas noches para todos, bendiciones. Los saludamos desde la radio Mensajes de Reino. Hoy con un nuevo programa de Irreversible, segundo programa con un invitado especial, Robert Franco. Estamos aquí también con Bernardo. Un día más en victoria, un día más en bendición, un día más donde podemos traer el mensaje de salvación, donde podemos hablar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Saludamos a toda la audiencia, a todos los que están conectados, los bendecimos. Y bueno, les presento, estamos con Robert Franco, una persona que estuvo mucho tiempo en las tinieblas y Dios ha cambiado su vida. Dios ha hecho una obra inmensa en su vida y creemos que este es un tiempo de bendición. Pero antes de arrancar con su testimonio queremos orar, agradecerle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la bendición de poder estar en este programa. Padre, te agradecemos por todo lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias, Dios mío, por la vida de Bernardo. Gracias por este espacio. Gracias por cada oyente, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, Señor, para que tú impactes las vidas, Dios mío, para que tú, Dios mío, uses, Dios mío, a tu siervo, Dios mío, uses este programa de radio para poder alcanzar las almas, Dios mío, y para que a través de cada testimonio, Dios mío, de cada programa, de cada emisión, Dios mío, que haya en la radio, Dios mío, seas tú, Dios mío, ministrando las vidas, Dios mío, trayendo, Dios mío, arrepentimiento, convicción de pecado, trayendo, Dios mío, verdad a las vidas, Dios mío, porque tu palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Padre, declaramos tu palabra, declaramos una tarde de bendición, un programa de bendición para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, estamos aquí un día más en victoria. Como siempre decimos, somos irreversibles porque no volvemos atrás. Sabemos que debemos caminar hacia adelante y hoy estamos con un invitado especial que es Robert Franco, quien nos visita desde Parque del Plata, un joven que Dios ha transformado su vida y ha hecho muchas maravillas. Bueno, Robert, te damos la bienvenida. Bueno, gracias, muy amable. Y bueno, queremos hacerte un par de preguntas antes de que comiences con tu testimonio. Amén. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es trabajar, estar con los chiquilines en casa. Bien. Y la familia. Gloria a Dios. ¿A qué te dedicas, Robert? Somos de la ONG Somos Todos Uruguay y me dedico a ayudar a la gente. Gloria a Dios. Qué bueno saber que hay gente dispuesta a ayudar, que hay gente dispuesta a predicar el Evangelio, que hay gente dispuesta a darlo todo por las almas. Robert, contanos un poco, ¿cómo era tu vida antes de conocer al Señor? Mi vida antes de conocer al Señor era horrible. Maltrataba a la gente, hacía daño a mi propia familia. No era una vida digna de llevar. ¿A qué te dedicabas antes de conocer al Señor? A las ventas de droga y hacer daño a mi propia familia. Tremendo, tremendo. Contanos un poco, ¿qué cosas que tuviste que vivir? ¿Cómo fue tu vida? Momentos difíciles, momentos críticos en tu vida que hoy podés decir que Dios te ha transformado. Mi vida, antes de conocer al Señor, era muchos tiroteos, muchas drogas. Era horrible mi vida. Una vida complicada, tremendo, ¿no? Bueno, contanos un poco, ¿cómo fue el transcurso? ¿Cómo llegaste a ese mundo? ¿Cómo fue tu vida, tu niñez, cómo fuiste creciendo, pasando el tiempo? Y para llegar a ese lugar, ¿no? A las drogas, a la delincuencia, a esa vida que viviste. Yo me crié en Unidad Casaballe y siempre veía lo malo. Yo siempre tuve todo. A mí nunca me pegaron. Y mi vida fue de ver lo malo y aprender lo malo, porque nunca aprendí lo bueno. Nunca le hice caso a mi madre, nunca le hice caso a mi padre. Y eso me llevó a delinquir, a robar, a vender droga dentro de los bailes. Y eso me llevó
a consumir cocaína. Y ahí, cuando me arruiné, perdí todo tuve que perder. Es tremendo porque es necesario muchas veces tocar fondo para que Dios obre en nuestra vida, para entender que Dios nos llama, ¿verdad? La palabra dice que antes que naciéramos Él nos conocía y Él nos santificó y nos preparó porque tenía algo con nosotros, ¿verdad? Amén. Eso dice ahí en Jeremías 1:5. Y es importante entender, Robert, que hubieron momentos críticos en tu vida, pero hubo un momento en que tu vida hizo un clic, ¿verdad? ¿Cuándo fue ese momento que te diste cuenta que necesitabas ayuda, que necesitabas cambiar? Cuando mi familia me dejó de lado, me dejó tirado y yo sentí que no había nadie alrededor mío. Y solo una persona que era Dios, que todo el mundo me hablaba, mis amigos me hablaban de Dios, mucha gente que pasaba por la calle me hablaba de Dios y yo entendí que era Él que estaba conmigo, hasta que fui hasta un hábitat y ahí se presentó 2 ángeles de Dios, que era Jota y un hermano también que estaba que está el Franco también, y ellos me hablaron de Dios. Le pregunté si había internación ahí en Somos Todos Uruguay, y gracias a Dios lo dejé todo en sus manos y aquí estoy. Gloria a Dios. Bueno, vemos que llevas casi un año limpio, un año ya, ¿no? Un año limpio, un año sin consumo, un año en el camino del Señor. Sabemos que además de estar trabajando el Evangelio en las calles, también sabemos que sos danzarín, danzás para el Señor en la iglesia. Que muchas veces vemos en ti, los que te conocemos, es que nunca te callás y nunca dejás de hablar de Jesús. ¿Por qué hablas tanto de Jesús? ¿Qué significa Jesús para ti? Jesús para mí significa la verdad y es todo para mí Jesús, porque Él fue que me salvó, que me rescató, que me sacó de la tiniebla, y por eso le predico a todos lo que hizo Jesús conmigo. Gloria a Dios. Es bueno saber que Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo te sentís hoy que tu vida ha sido transformada, que ha sido renovado por el Señor, que Él te dio una nueva oportunidad? Me siento feliz de estar en el Evangelio. Amén. Me siento feliz de estar acá en la casa Todos Somos Uruguay. Gloria a Dios. Y le quiero dar gracias a Leonard. Amén. Por abrirme las puertas de la casa de él. Amén. Gloria a Dios. Contanos un poco, algo que quieras contarnos a la audiencia, contarnos sobre tu vida, sobre cómo era antes tu vida. Queremos saber de ti, de lo que Dios ha hecho, cómo estabas antes de conocer a Jesús. Queremos saber cómo fue tu niñez, cómo fue el transcurso de tu vida sin Dios. Sabemos que es una vida difícil sin Dios, dice la palabra, que separado de Él nada podemos hacer. Y esa palabra se hace viva en muchos de nosotros que hemos salido de lo más profundo, ¿verdad? Yo voy a contar un poquito de lo que yo era antes. Una niñez horrible. Mi padre le pegaba a mi madre. Y yo desde chico vi todo eso, ¿viste? Me dediqué a los bailes y dediqué a hacer daño a la gente. Muy pocos de mi familia sabían esto, ahora se están enterando se van a enterar de muchas cosas. Que yo iba a los bailes, robaba. También vendía droga en todos lados. Y fue muy dura mi vida de mi niñez. Bien. Sabemos que es complicado el transcurso, sabemos también que Dios obra y que todo lo que Dios permite es porque creemos que Él ya te había marcado desde antes de nacer. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, yo pienso que el Señor ya me había marcado desde antes, porque de tantas cosas me libró el Señor que yo no lo podía creer. Me libró de la muerte,
me salvó de no caer preso, de que no me maten, porque hoy por hoy te mataban, y más en aquellos tiempos, y es eso. Gloria a Dios. ¿Y hoy? ¿Cómo es tu vida hoy después de haber conocido a Dios, después de haber experimentado lo sobrenatural? Bendecido, en victoria y contento con lo que me está tocando ahora. Gloria Le puedo predicar a todo el mundo del Evangelio, de lo que hizo Dios conmigo, y mucha gente se convierte gracias a mi testimonio. Gloria a Dios. ¿Qué le diría hoy a la juventud? Al joven, al que está perdido, al que está en depresión, al que está en adicciones. Que no vale la pena. Eso te arruina la vida, perdés tu familia, perdés todo, te quedás sin nada, nadie te quiere, todo el mundo te da la espalda. Que dejen las drogas, que dejen esa cosa que no sirve, porque te lleva a la perdición. Hay esperanza para aquel que está perdido, ¿verdad? Amén. Y bueno, es necesario poner nuestra vida en las manos de Dios. Estamos aquí con Robert, un hombre que ha vivido muchas cosas a lo largo de la vida, que se crió en un barrio muy carenciado, en un barrio muy complicado, pero hoy puede dar testimonio de que Dios transforma, de que Dios restaura, de que Dios hace todas las cosas nuevas. Y tenemos que aprovechar este espacio para poder hablarle a la gente de que hay una oportunidad. A ti, joven, que estás escuchando, a ti que estás por ahí, quizás con tu celular en la mano, quizás escuchando el programa, queremos decirte que hay una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hay una oportunidad, que te puedas dar una oportunidad, que te puedas acercar a una iglesia, que te puedas congregar, que puedas conocer al Señor. Es necesario conocer a Jesús, es necesario tener un encuentro con Él. Muchos de nosotros fuimos jóvenes que fuimos marginados, muchas veces fuimos despreciados, muchas veces pasamos momentos malos a lo largo de nuestra vida, pero hoy vivimos una vida totalmente diferente. Así como Robert hablaba, que vivió una vida que estuvo en la delincuencia, que estuvo perdido en las calles. Muchos jóvenes hoy podemos dar testimonio de que Cristo está obrando en nuestra vida, de que Cristo está haciendo cosas nuevas. Así como nos ven aquí hoy en un programa de radio, también nosotros en un tiempo estuvimos mal, estuvimos en una calle. Yo puedo hablarte un poco de mi vida también. Mi vida antes de conocer a Jesús era una vida muy complicada. Es más, mi niñez fue muy complicada. Te quiero contar un poco a los que están ahí del otro lado escuchando un poco de mi testimonio. Ya que estamos aquí en este espacio con Robert y con Bernardo, poder aprovechar para poder hablarte de que muchas veces mi vida fue complicada. Tuve una niñez complicada, mis padres separados, una familia rota, una familia destruida, donde creo que el diablo hizo muchas cosas malas para poder dividir a mis padres y separar, porque ese es el trabajo del diablo, ¿verdad? Cristo quiere que seamos uno como Él es uno con el Padre, pero muchas veces el diablo hace eso, divide, y hoy está ensañado en dividir la familia, porque la familia es un pilar enorme en la sociedad hoy. Y yo crecí también con una vida complicada, ¿verdad? Mis padres separados, como le decía recién, una niñez dura, muchas veces esperando en una Navidad a mi padre, muchas veces esperando tener algo de parte de mis padres que nunca lo recibía, y esperando ser aceptado, aprobado por alguien, ¿verdad? Hasta que un día empecé a frecuentar las calles, empecé a frecuentar la esquina, también, como hablaba Robert, los bailes, la noche y todo lo que eso trae, ¿verdad? Yo recuerdo que en un tiempo yo llegaba a la esquina, llegaba a estudiar, y en vez de irme a hacer deporte como hacía antes cuando era joven, no, iba derecho para la esquina, ¿verdad? A buscar estar con mis amigos, con esos que me aceptaban tal y como eran, con esos que yo podía hablar, que yo podía contarle mis problemas, ¿verdad? Y todos siempre teníamos la misma solución, que era una dosis. Siempre nos refugiábamos detrás de una dosis. Yo pude entender a lo largo del proceso con Dios, a través de la obra del Espíritu Santo, que el problema nunca fue la droga y nunca fue la droga. El problema fue que nosotros queremos tapar algo siempre. El adicto siempre quiere tapar algo, quiere esconder algo.
Hay veces un dolor, hay veces falta de perdón, rencor, rechazo. Y hoy hay muchos ahí afuera que están perdidos porque necesitan abrir su corazón. Porque necesitan mirar también un poco hacia adentro y ver qué es lo que los llevó al consumo, qué es lo que los llevó a la vida que hoy tienen, a vivir dependiendo de una droga. Porque yo me pongo a pensar y yo no nací con una dosis. A lo largo de la vida fui buscando cosas que pudieran tapar el dolor, que pudieran esconder aquello que yo tenía en mi corazón, creo. Mucho tiempo yo estuve dolido, enojado con mis padres, con rencor. Y ahí fui conociendo personas que siempre me decían, probá esto, no te va a pasar nada, probá. Esto es bueno, esto te va a sacar del dolor, esto te va a llevar a otra realidad. Y lo único que eso hizo fue destruir mi vida, ¿verdad? Luego conocí personas que estaban vinculadas a la delincuencia, a la droga también. Y ahí empezaron a suceder cosas muy difíciles. Vi como personas con las cuales convivía fueron perdiendo la vida, como personas de las cuales yo frecuenté mucho tiempo con ellos fueron perdiendo la vida, aún perdiendo su libertad, algunos presos. Y a lo largo del transcurso, a eso de los 16, 17 años, empecé a consumir, empecé a andar con mala junta, empecé a hacer cosas que no debía hacer, ¿verdad? Yo sabía que tenía un llamado de Dios, porque yo cuando era chico iba a lo de mi padre a visitarlo y siempre, mi madrastra me llevaba siempre a la iglesia los domingos. Siempre me llevaban a la iglesia. Todas las mañanas, los domingos iba a la iglesia. Yo sabía que Dios tenía algo conmigo. Yo siempre estaba en una esquina donde paraba gente que era muy complicada, donde quizá hoy uno de nosotros pasa por esa esquina y piensa, te van a robar, te van a hacer algo. Pero había una mujer, siempre me llamó la atención que había una mujer que yo siempre digo fue un ángel del Señor, ¿verdad? Mientras nosotros estábamos ahí todos drogados, muchos de los que estaban ahí estaban armados, muchos de los que estaban ahí tenían antecedentes, hacían las cosas malas. Había una mujer en ese barrio, en ese lugar, siempre recuerdo, se llamaba Celia, una mujer que siempre andaba con su Biblia y que tenía el Espíritu de Dios, por eso no tenía miedo de pararse y sentarse en esa esquina con nosotros y hablarnos del Señor. Había una mujer que todos los días iba y me decía que Dios tenía algo conmigo, que Dios me estaba llamando. Y yo siendo un cabeza hueca muchas veces o queriendo huir de lo que Dios quería hacer conmigo, la ignoraba. Pero las palabras que esa mujer me decía se me metían en el pecho. Sentía como un fuego, sentía como algo que me marcaba, que me penetraba el pecho. Y sabe que a todos los adictos creo que nos pasó lo mismo cuando estábamos en adicción. En el momento que estábamos de joda, de relajo, de bailes, de joda para aquí, para allá, con los amigotes, con esto, con lo otro, nos sentíamos bien. Pero siempre llegaba un momento que entrábamos a nuestra habitación y los únicos que estábamos en esa habitación éramos nosotros solos. No estaban los amigos, no estaba la familia, no había nadie. Muchos en una habitación, otros quizá en un cartón. Pero muchas veces yo llegaba a mi cuarto teniendo mi familia, estando rodeado de gente, yo me sentía solo. Muchas veces me sentía vacío. Y cada vez que me pasaba eso, yo recordaba las palabras de esa mujer, ¿verdad? De esa mujer que tanto me hablaba de Jesús, de esa mujer que tanto insistía. Si yo veía algo en esa mujer era perseverancia. Y si veía algo que esa mujer no tenía temor. Todos tenían miedo a frenar en esa esquina, todos los vecinos, todo el mundo hablaba mal de nosotros. Sin embargo, esa mujer nos miraba con otros ojos. Dice la palabra de Dios que en un momento Dios envía a Samuel a ungir a David. Y cuando Samuel va a ungir a David, sus hermanos eran de buen porte, eran guerreros. Y en un momento Samuel ve a todos sus hermanos y dice que ellos no eran... Ninguno de ellos era el que Dios quería ungir como rey. Y le preguntó a Isaías, al padre de David, si había otro más. Dijo, sí, está David en el campo con las ovejas, cuidando las ovejas. Y David no tenía buen porte, no era un hombre de buen físico, no era un hombre grande, solo era un niño que estaba cuidando las ovejas. Y sabe que la palabra dice que Dios no mira como mira al hombre, porque Dios ve el corazón. Y un día esa mujer me dijo, vos no importa lo que seas hoy, Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto tu necesidad. Y cuando muchos nos despreciaban, nos menospreciaban, había una persona que siempre se acercaba. Lo tremendo que éramos 24 en esa esquina y siempre la mujer se acercaba a mí.
Siempre la mujer venía y me daba una palabra, siempre me decía algo, Dios te está esperando. Y en el transcurso del proceso yo empiezo a hacer música, empiezo a conocer personas que frecuentaban la música, el ámbito de la música, empezamos a hacer rap, hablábamos rap de muchas cosas, rap de conciencia, de violencia, todo lo que escucha hoy usted en la música secular y en la radio. Y una persona que estaba en adicción de un día para el otro fue a una iglesia, Dios lo tocó y dejó de consumir, pero de la nada, sí. Muchos tienen que pasar un proceso largo para dejar el consumo, para sanar. Y esa persona fue tocada por Dios, impactada. Y Dios empezó a usar esa persona que hacía rap conmigo, a hablarme todos los días de Jesús. ¿Y sabe qué es lo que me sorprendió? Que cada palabra que esa persona me soltaba, ya me la había hablado esa mujer en esa esquina. Y eso me impactó. Eso me impactó porque pude entender que Dios no se equivoca, que Dios tenía un plan y que Dios tiene un plan. Y empezaban a suceder cosas en mi vida. Cada vez estaba más hundido en la droga, cada vez más hundido en la delincuencia, cada vez perdía más seres queridos, cada vez más personas de las que frecuentaban conmigo en esa esquina o perdían la vida o terminaban presos. Cada vez el barrio estaba más dividido. Cada vez había más problemas en mi vida, más depresión, más angustia. Y se cumplía la palabra, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Toda mi vida era corrupción, dolor, tristeza. Yo llegaba a casa a las madrugadas y recuerdo que cada madrugada yo llegaba a 3, 4 de la mañana borracho, alcoholizado, y siempre había una madre en los pies de su cama orando, clamando, diciéndole: Dios, mi hijo es tuyo, mi hijo te pertenece, es herencia tuya, una herencia que tú me diste. Veía el desespero de una madre que estaba siempre clamando y hoy puedo ver que Dios oye las oraciones de una madre, de una mujer, cuando se quebranta en la presencia de Dios, cuando ora por sus hijos. Y Dios fue haciendo la obra a lo largo del transcurso de ese proceso que yo estuve en tiniebla. Estuve un tiempo viviendo en la casa de una tía que siempre me decía lo mismo: ¿por qué no probás internarte? ¿Por qué no probás buscar una solución a tu vida? Y yo siempre le decía lo mismo: prefiero estar preso o muerto que estar internado. Prefiero que me maten, porque tenía ese pensamiento. El diablo estaba tan metido en mi mente y en mi vida que uno prefería la muerte. Hasta que un día estaba en la casa de mi abuelo consumiendo. Siempre recuerdo esto porque fue algo que me impactó. Siempre lo recuerdo. Y yo había preparado todo. Iba a consumir, era el último día que iba a consumir y me iba a quitar la vida. Pero en el momento que me fui a quitar la vida hubo algo que no permitió que yo lo hiciera. En el primer momento, cuando yo lo fui a hacer, la casa se llenó de gente. Luego llegó la noche y lo volví a intentar hacer y apareció mi tío. Y yo decía: hay algo que no me deja quitarme la vida. Y ¿sabe qué? Cuando me acosté a dormir, apoyé la cabeza en la almohada, el Espíritu Santo empezó a hablar a mi conciencia. Escuchaba una voz que me decía que Él me había elegido. Todo lo que aquella mujer y aquel joven me había dicho había vuelto a mi mente. Y ahí empezó Dios a tratar conmigo. Empecé a perder todo lo que amaba. Estaba muy enamorado de una chica, mucho tiempo yo en consumo, ella haciendo las cosas bien, estudiando, todo, aguantándome, hasta que un día dijo: hasta acá. Y empecé a perder todo lo que amaba. Se me cerraron las puertas de mi casa. Ya no frecuentaba con mi familia, no me podía sentar un domingo a comer en la mesa con mi familia. No me podía sentar un domingo a comer con mi madre. Ya no podía ni siquiera ir a mi casa. Y ahí Dios empezó a tratar conmigo. Ahí empecé a entender que si no atendía al llamado de Dios me iba a quedar sin nada. Si no atendía al llamado de Dios iba a seguir pereciendo y yendo en decadencia. Y siempre recuerdo, ahora que pude conocer al Señor y que tuve un encuentro con Dios, siempre leo el libro de Jonás y siempre recuerdo lo mismo. Recuerdo que Jonás estaba parado en tierra firme, luego descendió a la barca, luego a la cubierta de la barca, luego a lo profundo del mar, y siempre por la desobediencia fue en decadencia. Y como dice allí la palabra en el Salmo 139, nadie puede huir de la presencia de Dios, nadie se puede esconder de Dios. Aunque muchas veces quise esconderme, Dios me fue a buscar. Aunque muchas veces quise quitarme la vida, Dios estuvo ahí. Y empezaban a suceder cosas. Desde que yo tengo conciencia, mi padre y mi madre se separaron y nunca más se volvieron a juntar.
Nunca más se volvieron a juntar para conversar, para charlar sobre nosotros, sobre sus hijos. Y un día yo llevo a lo de mi padre, pensando en hacer una maldad, pedirle algo prestado, luego venderlo para consumir, porque esa era mi vida. Una vida donde no me importaba hacerle daño a nadie, donde no me importaba lastimar, donde ya no me importaba nada, ni nadie, ni siquiera mi propia vida. Ya estaba desenfrenado. El diablo me tenía tan atado que todo lo que hacía era maldad, ¿verdad? Yo estaba en Ciudad del Plata en ese tiempo, allá en Playa Pascual, en San José. Una vida desenfrenada. Y sabe que un día llego a lo de mi padre y eso que era imposible, se hizo posible. Miro que estaba la moto de mi madre y dije, yo estoy loco, ¿qué hace esta mujer acá? Y había una reunión donde estaba toda mi familia reunida para ver qué podían hacer con mi vida. Dios permitió que hasta lo imposible acontezca para que yo pueda conocerlo a Él. Llegué a esa casa y todos me empezaron a decir, te tenés que internar, tenés que irte, tenés que buscar una solución a tu vida, vas a terminar preso, muerto. Eso siempre se lo decían a mi familia. Es más, cuando yo era menor de edad, a mi familia le decían que cuando cumplía los 18 me iban a matar o iba a terminar preso. También se lo decían siempre a mi madre que en cualquier momento iba a aparecer tirado en una cuneta. Yo recuerdo que mi madre escuchaba la sirena de noche y no dormía, en un estado de nervio. Recuerdo que muchas veces no podía dormir en mi casa, dormía en un calabozo porque la policía me llevaba, la policía me agarraba con droga o siempre malas acciones, o las personas que estaban conmigo tenían malas acciones y también por sus malas acciones y estar juntándome con ellos, terminaba en un calabozo. Viví muchas cosas malas a lo largo de la vida, pero Dios siempre me guardó de la cárcel y siempre me guardó de la muerte, ¿verdad? Y yo entiendo que Dios tenía un propósito. Y ese día donde estaba toda mi familia reunida, yo vi que Dios hacía cosas grandes. Me dijeron que me internara, yo renegué, les falté el respeto, les dije que no. Pero en un tiempo luego de eso yo me voy hacia la casa de mi tía, donde yo consumía con uno de mis primos. Consumimos esa noche, me acuesto a dormir y esa voz de nuevo. Pero esa voz como nunca, me retumbaba, no me dejó dormir en toda la noche. Fue tanto esa voz hablando a mi vida, hablando a mi corazón, que automáticamente me levanté a las 6 de la mañana y le dije a mi tía, llamá a mis padres, yo me voy a internar. Hay algo que no me deja estar tranquilo, hay algo que no me deja seguir. Y bueno, tomé la determinación de internarme y vengo aquí a Salinas, donde está la ONG Todos Somos Uruguay. Recuerdo que empezó un proceso difícil, porque yo me determiné a cambiar mi vida. Me determiné a salir adelante y empezó un proceso difícil donde Dios empezó a tratar mucho conmigo. Porque era una persona que no tenía límite, era un chico rebelde, un chico que hacía lo que quería, que nadie lo frenaba, nadie le podía decir nada. A tener que estar en obediencia, a tener que someterme, a tener que recibir direcciones. Y poco a poco Dios fue tratando con mi vida, porque era rebelde, era una persona que no quería nada. ¿Y sabe algo? Empecé a entender que el adicto lo que necesita es amor y límite. Límite, el adicto necesita límite. Cuando usted le pone límite a un adicto, usted le demuestra que le ama. Porque muchas veces nosotros sentimos que nadie se ha interesado por nosotros en la vida. Y Dios empezó a obrar. ¿Sabe que cuando yo entro a esta institución, a este lugar, lo primero que acontece fue un encuentro de 3 días en la presencia de Dios? Y de venir a estar atado, consumiendo, delinquiendo, haciendo maldades, a estar 3 días en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que fue eso? Una liberación tremenda. Dios hizo el primer milagro, que fue la liberación. Luego de la liberación, automáticamente el Espíritu Santo me convenció de que me bautizara en las aguas, y ahí empezó Dios a hacer la obra. Empezó a acelerar el proceso. Luego volví a ser desobediente, como Jonás. Siempre me identifico con Jonás, porque volví a ser diferente. Volví a ser desobediente. Volví a hacer oídos sordos a la voz de Dios, a la voz de mis pastores, a la voz de aquellas personas que me querían ayudar, y me aparté de Dios nuevamente, ¿verdad? Después de haberlo conocido, haber tenido una experiencia con Dios, me aparté de Dios. Y ahí empezaron los momentos más difíciles de mi vida, donde perdí seres queridos, donde perdí familiares, donde lo perdí todo, toqué fondo de verdad, porque muchas veces nosotros precisamos tocar fondo.
precisamos tocar fondo. Y cuando yo toqué fondo, yo recordé una palabra que Jesús estaba en la barca y los discípulos lo vieron y pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. Y en un momento él llama, él habla con Pedro y Pedro le dice, si tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, haz que yo vaya a ti. Pedro caminó sobre las aguas, pero en un momento Pedro quita la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y yo, después de haberlo conocido, de haber experimentado a Dios, quité la mirada de Jesús. Dejé de mirar a Jesús y empecé a mirar cosas que no debía mirar y me empecé a hundir. Pero recuerdo que Pedro dijo, sálvame, Señor, sálvame. Yo pude decirle al Señor que me ayude, que me dé una nueva oportunidad. Y como el hijo pródigo volví a su casa. ¿Y sabe algo que me impactó? Que cuando yo estaba en adicción en el mundo, yo golpeaba la puerta de mi casa y se me cerraba. La puerta de mi propia familia muchas veces. Pero cuando yo vuelvo a la iglesia y golpeo la puerta, el pastor corrió a darme un abrazo. Amén. El pastor corrió a darme un plato de comida. Me dijo, andá, bañate, descansá. Me recibió con un abrazo. Luego hablamos, no importa lo que pasó. Dios te dio una nueva oportunidad. Y así como el hijo pródigo que Dios le dio vestiduras nuevas, Dios puso un anillo en sus manos, Dios preparó un gran banquete, lo mismo pasó conmigo. Sabe que yo no vi a Dios en carne propia, en carne viva, yo no vi a Dios en forma de ángel, yo no vi a Dios en persona, pero yo vi a Dios a través de alguien, Amén. a través del amor de una persona que tiene a Jesucristo. Yo empecé a experimentar lo que era tener el amor de Jesús, el amor de una familia. Yo tenía momentos difíciles, estaba en el proceso muchas veces, no entendía, porque nosotros venimos, como decía recién, de ser rebeldes, de tener una vida llena de maldad, de hacer lo que queremos. Y de repente Dios empezó a mostrarme amor. Yo era rebelde, les hacía la guerra y ellos, en vez de pagarme mal, me pagaban con bien. En vez de hacerme mal, yo recuerdo que tenía un líder y yo le hacía la guerra, le faltaba el respeto, le decía de todo. Y ese líder hoy, hasta el día de hoy, cada vez que me ve, me recibe con un abrazo. Ese líder siempre me daba un abrazo. Y yo veía que con todo él era duro, pero conmigo él tenía un trato diferente. Dios había puesto algo en su corazón, que me cuidara. Dice la palabra de Dios que en un momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dijo que lo amaba. Y Jesús le dijo, si me ama, apacenta mi oveja. Y cuando yo estaba loco, cuando yo estaba con mi ataque de rebeldía, esa persona apacentaba esa oveja del Señor, con amor, con cariño, con los frutos del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo. Yo pude entender que había un Dios que me amaba, pero yo no vi a Dios. Yo no vi a un ángel, como le decía recién, yo no tuve una visión, yo lo vi a través de una persona. Y muchas veces ese que está en una volqueta, ese que está en una calle, sabe que necesita, ese que está en una cárcel, ese que está en depresión, porque no precisás ser un adicto para tener necesidad del Señor. No precisás estar en depresión, no precisás tener una enfermedad. Ya el simple hecho de no tener a Dios no estás llevando una buena vida. La gente dice, no, pero yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, pero separado de Dios nada podemos hacer. Yo recuerdo que cuando estaba en el mundo lo tenía todo. Hubo un tiempo donde yo lo tenía todo y me sentía vacío. Por eso también recurrí a las drogas. Hubo un tiempo donde yo tenía lo que quería y ¿sabe qué? Me sentía vacío. Y hoy hay muchos allá afuera que tienen lo que quieren, tienen un buen trabajo, tienen una buena casa, una familia, se van de vacaciones. ¿Sabe cuántos se van de vacaciones y a descansar y no pueden dormir tranquilos, no pueden estar en paz? Por la falta de que hay en su corazón del amor de Cristo. Y yo empecé a experimentar el amor de Jesús. Empecé a experimentar lo que Dios hace. La formación y la transformación. Entendí que Dios tenía que formarme. Pasé procesos dolorosos como todo ser humano. Cuando llegamos al Señor, Dios empieza a moldear nuestro carácter, a formarnos. Empieza a forjar el hombre que Dios quiere que seamos. ¿A través de qué? A través de la dificultad, a través del desierto. Yo estuve mucho tiempo en el hogar donde yo estoy. Nosotros tenemos que salir a trabajar y salimos a la venta. ¿Y sabe lo difícil que me era a mí salir a la calle, tener que enfrentar la calle de vuelta, los ofrecimientos? ¿Sabe lo difícil que era que yo venía a ser un rebelde y que me pongan una disciplina y tenga que estar
Muchas veces mientras todos se acostaban a dormir, yo por rebelde hasta tarde haciendo tarea, lavando platos, limpiando, haciendo esto y lo otro. Y en un momento yo no lo entendía. Y yo me quejaba y le reprochaba a Dios y le reprochaba, esto me hace la guerra. Y lo que estaban haciendo, ¿sabe qué era? Poniéndome límite, ayudándome a que yo cambiara. Y mi vida empezó a cambiar a través de la corrección, a través de la vara, a través del callado, a través de lo que usa el pastor para guiar al pueblo, ¿verdad? Para guiar a las ovejas. Dios empezó a hacer una obra tremenda. Yo, de estar sentado en una esquina, consumiendo, en muy poco tiempo pude estar en Argentina en una campaña de Carlos Anacondia, sirviendo como mujer. En muy poco tiempo Dios me dio un liderazgo, empezó a hacer cosas sobrenaturales rápidamente, en menos de lo que yo esperaba. Yo recuerdo que un día vino un pastor y me dijo, mañana tenés que compartir el devocional. Le digo, pero ¿cómo yo voy a compartir el devocional si apenas sé leer? Porque una de las cosas que me costaba mucho era leer, me costaba mucho. Mis pasatiempos eran dormir y llegaba a trabajar y quería dormir y comer y que pasara el tiempo, porque creía que yo me iba a restaurar a través del tiempo y no. No, uno necesita tener el fruto del Espíritu Santo para que su vida se restaurada. Uno necesita conocerlo a Él, tener una intimidad con Él. Pero en un tiempo Dios me cambió de casa. Seguía la misma institución, pero en otra casa. Dios me puso al lado de un pastor que era un hombre de oración. Y yo dije, este ora como loco, se levanta de madrugada, este hombre está. Yo voy a empezar a hacer lo que él hace. Y mientras todos miraban tele, yo estaba orando. Mientras todos estaban con su celular, yo estaba orando. Mientras todos estaban durmiendo, yo estaba orando. Y cuando empecé a orar, empecé a experimentar a Dios. Ese Dios del que todos hablan, que ven ángeles. Esos ángeles que yo no había visto, ese poder de Dios que yo no había experimentado, lo empecé a experimentar. Empecé a orar por la gente, empezaron a suceder cosas. Empecé a leer la Biblia y lo que antes no entendía, lo entendía. Empecé a ver que en la Biblia estaba escrita gran parte de mi vida. Estaba escrita en la palabra, se cumplía la palabra. En el libro estaba escrita parte de mi vida, parte de lo que yo había vivido. Empecé a leer, recuerdo los evangelios y empecé a ver lo maravilloso que es Jesús. Lo maravilloso y las maravillas que Dios hace a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Empecé a entender que había alguien que había muerto por mí, había alguien para el cual yo era muy importante, porque Él murió en una cruz por mí y por cada uno de los que está aquí oyendo el programa. Fue tremendo lo que Dios empezó a hacer. Empezó a hacer tanto Dios que en un día yo estaba trabajando en la venta, recuerdo, en la ciudad de Minas, y salí contento de la casa, pero llegaron como las 11 de la mañana y empecé a experimentar un quebranto, a llorar automáticamente, a llorar, y Dios ya me había honrado, Dios ya me había bendecido, Dios ya me había puesto en un lugar de privilegio y me habían dado un celular. Y yo podía comunicarme con mi familia. Y muchos hoy tenemos el acceso a un celular, a las redes sociales, tenemos el acceso a poder hablar con distintas personas que están en distintas partes del mundo. Y no aprovechamos bien las redes. Yo en ese momento recuerdo que esa voz que me hablaba por las noches cuando yo estaba lejos de Dios me empezó a hablar de nuevo y me dijo, hoy tenés que perdonar a tu padre. Hoy tenés que perdonarlo. Y yo decía, no, ¿cómo lo voy a perdonar? Si él me hizo esto, él hizo aquello, él hizo lo otro. Y el Espíritu Santo me decía, y vos hiciste esto, lo otro. Y yo a través de una cruz te perdoné. Dios me decía, yo envié a mi hijo a la cruz para perdonar tus pecados. Tú tienes que perdonar, me decía el Señor. Y seguí caminando. Yo venía vendiendo mucho, venía vendiendo muy bien ese día hasta que escuché esa voz. Cuando yo rechacé esa voz, la venta se paralizó. No funcionaba nada de lo que estaba haciendo funcionaba. ¿Y sabe qué? Tomé el teléfono y le escribí a mi padre. Y automáticamente empezamos a tener una conversación que nunca, desde que yo lo conocí hasta ese día, habíamos tenido. Y empecé a ver lo que era el amor de Jesús. ¿Y sabés qué? Antes de perdonarlo, Dios me dijo algo. Yo estaba con el celular en la mano y Dios me dijo, tú le exigiste amor a tu padre. ¿Y querés que te diga algo? Él no puede darte lo que él nunca tuvo. Él no podía darme amor porque él nunca había tenido amor. Porque él también había tenido una infancia dura, él también había tenido una vida dura. Él también con 13 años tuvo que andar trabajando, que tuvo que andar buscándose la vida, buscando salir adelante.
Él también perdió seres queridos a lo largo de su infancia y de su vida. Recuerdo que perdió un hermano. Muchas cosas, muchos traumas de la niñez, y creo que eso venía de generación en generación, había una maldición. Pero también pude entender a través de los encuentros que Dios me había elegido para romper con esa maldición. Aquel que era un adicto, aquel que vivía una vida en depresión, hoy vivía una vida llena de gozo, hoy había podido perdonar a su padre, podía haber perdonado a su madre, podía haber pedido perdón porque también muchas veces causé mucho daño y hoy entiendo y sé que no solo el adicto necesita sanar, sino también la familia. Hay una familia detrás que ha sido muy dañada. Y empecé a experimentar cosas sobrenaturales. Tanto que hoy me pasa como a Job, Dios me ha dado 100 veces más. Hoy yo era un adicto que vos me preguntabas en la esquina qué va a ser de tu vida, qué querés vos para tu vida, y yo decía siempre lo mismo, voy a estar toda la vida en lo mismo, drogándome y perdido en la delincuencia, no veía un futuro. No veía una vida con esperanza, una vida digna. Pero ¿sabe algo? Hay un Dios maravilloso. Hay un Dios que ahí, como dice en el Salmo 30, hay una palabra que siempre me marcó, que es que Él cambia nuestro lamento en baile. Hay un Dios que puede cambiar tu lamento en baile. Hay un Dios que puede cambiar tu situación, a ti que me estás oyendo. Hay un Dios que puede hacer todas las cosas nuevas, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Él es el que hace todas las cosas nuevas. Él es el que hace maravillas. Sin número. Si usted intenta contar las maravillas que Dios ha hecho en su vida o en mi vida, usted no va a poder contarlas. Fueron tantas que usted no va a poder contarlas. Yo podría arrancar ahora, contar mi testimonio y terminar la semana que viene quizá, porque son tantas cosas. Hay tantas cosas que ni recuerdo. Porque Dios ha hecho tantas cosas, ha hecho maravillas. Pero ¿sabe algo? Ese Dios maravilloso obró. Obró tanto que ese que decía que siempre iba a ser un adicto, que siempre iba a ser un fracasado, que siempre iba a ser un delincuente, hoy tiene una familia, hoy tiene una responsabilidad, hoy tiene una hija hermosa, tiene una esposa, se pudo casar, pudo salir adelante. La gloria es para Dios porque Dios es maravilloso. Hoy tiene un ministerio, un pastorado. Ese que estaba en una esquina siempre. Mi trayecto era de mi casa a la esquina y de la esquina al punto donde yo compraba droga. Ese era mi trayecto siempre. Siempre ese fue mi trayecto. Es más, cuando yo me aparté, yo recuerdo, ¿sabe por qué yo volví al Señor? Porque Dios siempre estuvo ahí para hablarme. Yo recuerdo que un día yo me voy. Mi hermana no conocía a Dios, pero tenía un tratado que es el pan diario. Un pan diario, todos los días, según la fecha, hay un versículo, ¿verdad? Una palabra. Y vos la arrancás, la leés y al otro día tenés otra hoja para arrancar y meditar en esa palabra. Y un día yo salgo, mi hermana no conocía a Dios, pero tenía ese pan diario. Yo salgo un día a la mañana, iba derecho a consumir. Luego de haber conocido a Dios y haberme apartado, el día que yo fui a volver a recaer en las drogas, yo voy saliendo para el punto donde vendían droga y ¿sabe lo que pasó? Aquella joven que estaba apartada, aquella joven que no conocía a Dios, que nunca había tenido un encuentro, que nunca había experimentado al Espíritu Santo, vino con un tratado y me dijo, esto es para vos. Y yo caminaba hacia la boca y leía el tratado, y el tratado decía una palabra que está en Santiago que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Ustedes los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y cada vez que yo hacía 2 pasos yo leía esa palabra, y mientras yo iba caminando a comprar para consumir, planeando mi recaída, solo brotaban lágrimas. ¿Sabe qué pasó cuando llegué al punto de droga? Las personas que estaban ahí me dijeron, no, vos no tenés que estar acá. Vos no pertenecés a este lugar. Vos tenés que estar en otro lado, me dijeron. Y ahí empecé a entender que Dios me estaba llamando. Ahí pude hablar de nuevo con mis pastores, pude escribirle a mis pastores, hablar de nuevo con ellos, y decirle que necesitaba una oportunidad. Y como les contaba hace un rato, me esperaban con los brazos abiertos. Hubo una nueva oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Como les decía, aquel joven que estaba en una esquina, ya con 1 año y medio de evangelio, andaba viajando a las naciones, a Paraguay, a Argentina. Estaba sentado en mesa con hombres de reino, con hombres con autoridad, con hombres que oraban y Dios hacía milagros, que oraban y cosas sobrenaturales acontecían, ¿verdad? De estar sentado en una esquina rodeado de adictos, de personas menospreciadas, de personas que para muchos hoy no valen nada por su condición, Dios me puso en lugares de privilegio.
Pero ese que está en una esquina, para muchos hoy no vale nada, pero Dios tiene planes. Dios tiene planes con aquel que está perdido, pero el diablo se ha encargado de atarlo, el diablo se ha encargado de cada vez llevarlo más y más a las tinieblas para que el propósito de Dios no se cumpla. Porque un adicto que se restaura, una persona que sale de las tinieblas a la luz, puede dar testimonio de que hay un Cristo que vive y un Cristo que sana. La palabra dice la palabra de Dios que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo estaba en esas tinieblas y hoy estoy en la luz admirable. Hoy puedo dar testimonio de que hay un Cristo que cambia el lamento en baile, de que hay un Cristo que hace las cosas nuevas, de que hay un Cristo de oportunidades, de que hay un Cristo que no le importa tu pasado. Él quiere tu corazón. La Biblia dice claramente: hijo mío, dame tu corazón. Dios quiere tu corazón. Joven que me estás escuchando, mujer, varón que me estás escuchando, en la situación que estés, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios no quiere tus bienes, Dios quiere tu corazón. En esta noche ese es el mensaje que yo puedo darte: Dios quiere tu corazón. Hoy no solo dejé la adicción, sino que puedo trabajar ayudando a otros adictos. Estoy en un hogar encargado de una de las casas, donde tengo más de 15 chicos que se están rehabilitando, donde estamos trabajando con ellos. Muchos han salido adelante, hoy son líderes, pastores, para la gloria de Dios, son diáconos. Personas que usted las veía antes y usted no daba 2 pesos por ellos. Pero dice la Biblia que Dios cogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a aquellos que se creen sabios, a aquellos que creen que por haberse capacitado, por esto, por lo otro, se llevan el mundo por delante, porque muchos creen eso, que por tener un estudio, por tener otro tipo de oportunidades pueden llevarse el mundo por delante, y para Dios somos todos iguales. Amén. Aún ese que tiene todo hoy, quizás se siente vacío. Aún ese que estudió, que se capacitó, hay muchos que no han estudiado, se han capacitado y se sienten vacíos. Yo conozco gente que tiene un buen trabajo, tiene una buena economía, tengo familiares que tienen un buen trabajo, tienen una buena casa, tienen una buena economía y tienen una enfermedad en su cuerpo que no la pueden curar, no la pueden sanar, ni siquiera los médicos. Consultan a los médicos, consultan aquí y allá y no hay solución. Yo sé que hay una solución y se llama Jesucristo. Amén. Yo sé que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Yo soy una persona que puede dar testimonio de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Pero es necesario que usted se acerque a Dios. Es necesario que usted le crea. Que usted ore, que usted tenga una relación con Él. Muchos queremos que Dios haga algo en nuestra vida, o muchos le reprochamos a Dios y ni siquiera nos acercamos al Señor para decirle: aquí estoy, necesito que me ayude. Dice ahí en el Salmo 30 también dice David, dice: clamé a ti y tú me sanaste, en el versículo 2. Cuando yo clamé a Dios, Dios empezó a hacer algo en mi vida. Cuando yo decidí dejar mis viejos hábitos, mi vieja vida, mi vieja forma de ser, mi vieja forma de actuar, mi vieja forma de hablar, para que sea Él obrando en mi vida, Dios empezó a hacer cosas grandes. Y como le decía, hoy tengo 100 veces más. Yo antes no podía mirar a mi padre a la cara, no podía... Estaba lleno de odio, de rencor, de rechazo. Hoy yo me puedo sentar en la mesa con mi padre y ver cómo mi padre disfruta con su nieta. Hoy puedo disfrutar con mis hermanos. Mis hermanos no me podían ni ver. Cuando mis hermanos me veían, siempre me decían lo mismo: ¿hasta cuándo va a vivir esta vida? ¿Hasta cuándo? Hoy yo puedo abrazarlos. Hoy ellos me invitan todos los fines de semana a verlos, aunque muchas veces no puedo ir porque son muchas las cosas que tengo que hacer. Es arduo el trabajo que tenemos que hacer. Los que predican el Evangelio y viven del Evangelio saben que esto es así, que es complicado, que esto es para valientes. Pero hoy puedo disfrutar, hoy tengo 100 veces más de lo que tenía antes. Amén. Hoy tengo una vida libre de droga, hoy puedo vivir en paz, no duermo pensando que me van a matar, que me va a llevar la policía. No duermo pensando qué voy a hacer mañana de mi vida, qué voy a comer, cómo voy a hacer para sobrevivir. Al contrario. Hoy puedo vivir tranquilo, vivir en paz, poder estar tranquilo, poder disfrutar de mi familia, poder salir un fin de semana sin tener la necesidad de una dosis, sin la necesidad de droga. Hoy puedo tener una vida nueva y hoy puedo ayudar a otras personas que necesitan ayuda.
Y eso es lo que quiere Dios, transformar tu vida para que a través de tu testimonio otros sean transformados. Usted ve a Robert aquí, un hombre que estaba perdido. Un hombre que lo tenía todo, que él vendía droga, tenía todo el dinero, frecuentaba los mejores lugares, comía en los mejores restaurantes. Él andaba, yo sé parte de su testimonio, él andaba con muchas personas que hoy están en la música tropical. Amén. Con muchos cantantes, frecuentaba con muchos de ellos, comía con ellos, salía a los bailes con ellos, andaban todas las cosas que ellos hacían. En pocas palabras lo tenía todo, pero había algo en su corazón, un vacío. En su alma había una necesidad y era Jesucristo. Y todo aquel que no tiene a Jesús tiene ese vacío. Muchos tienen todo, trabajo, como hablaba hace un rato, muchos tienen una buena economía. Muchos tienen una familia, se sientan a la mesa, está su familia, están rodeados de gente y se sienten solos, como me pasaba a mí. Yo estaba rodeado de gente y me sentía vacío. Yo estaba rodeado de gente y sentía que no había nadie. Pero cuando yo estaba solo verdaderamente en una habitación había algo que siempre me quebrantaba. Había algo que siempre me decía, tenés que cambiar. Y era el Espíritu Santo. Ahí donde tú estás, muchas veces tú piensas que estás solo en la situación que estás viviendo. Y Dios está mirando lo que tú estás viviendo. Ahí donde tú estás, en tu habitación, en los problemas que hay en tu familia, en tu matrimonio, en los problemas que tú tenés en tu economía, en tu salud. Dios sabe cuál es tu necesidad. Pero Él está esperando que tú le entregues tu necesidad, que tú le entregues tu vida, que tú dejes las cosas en sus manos, que tú lo dejes trabajar en ti, que tú lo dejes obrar. Es necesario. Hay vidas transformadas porque permitieron que Dios obre. Hay vidas transformadas porque Dios es un Dios de oportunidades. Hay muchos que están perdidos porque muchos de nosotros que hemos sido restaurados no abrimos nuestra boca. Le estoy hablando a los evangelistas, a los pastores, a los líderes, a los ministros. ¿Cuántas veces pasamos por una volqueta y hay alguien comiendo la volqueta y hacemos la vista gorda? ¿Cuántas veces vemos una persona con cáncer y hacemos la vista gorda? ¿Cuántas veces vemos una persona en necesidad y hacemos la vista gorda? Y Dios nos está llamando a predicar el Evangelio. Dios nos está llamando a orar por la gente. Dios nos está llamando a orar por las almas. Las almas se están perdiendo. El tiempo se está cortando. Cristo viene. Y alguien tiene que predicar el Evangelio. Ahí en Romanos dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Alguien se tiene que activar. Alguien se tiene que activar. Es toda una noche de activación. Nosotros creemos que este mensaje no vino para que usted oiga lo que Dios hizo en la vida del pastor, lo que Dios hizo en la vida de Robert, en la vida de Bernardo, en la vida de fulano. Este mensaje vino para que usted entienda que usted puede ser transformado y a través de su transformación otros pueden ser tocados, otros pueden conocer a Jesús. Hace falta una palabra nada más. Yo recuerdo que una noche estaba en mi habitación, ya llevaba 4 años de convertido y estaba hablando con un primo mío que estaba en adicción. A las 2 de la mañana Dios me despertó para que le escribiera un mensaje. Le dije, primo, yo te amo. ¿Y sabe qué me dijo mi primo? Rodeado de gente, teniendo una familia, todos los días rodeado de gente, frecuentando con mucha gente. ¿Sabe lo que él me dijo? ¿Cuál fue su respuesta? Hace más de 2 años que nadie me dice que me ama. ¿Sabe cómo eso se metió en mi corazón? Desde ese día decidí no callarme más. Porque la palabra no solo dice que Dios cambió mi lamento en baile. Un versículo después la palabra dice que debo alabar a Dios y que no debo cerrar mi boca, que no me debo callar, que debo hablar lo que Dios ha hecho en mí. Y así como Dios lo ha hecho en mí, Dios lo puede hacer en tu vida. Así como Dios lo ha hecho en mi vida y en la vida de muchos que decidieron dejar su vida en las manos de Dios, Dios lo puede hacer en tu vida. Pero es necesario que tú le creas. Es necesario que tú te acerques a Él, que tú tengas confianza en Él, que tú deposites toda tu confianza en Él, sin importar la situación en la que esté. Dios tiene algo maravilloso contigo, por eso estamos aquí hablándote de parte de Dios. Ahí donde estás, yo sé que Dios va a obrar en tu vida en esta noche. Yo sé que este mensaje no va a caer vacío, como dice su palabra. Será prosperada su palabra para aquello a lo que el Señor la ha enviado. Al joven que está ahí con el celular en la mano. Dios quiere cambiar tu vida, varón. Dios quiere que puedas ser un buen padre, un buen hijo, que puedas honrar a tus padres. Yo aquel padre que no lo podía mirar a la cara, hoy lo puedo honrar. Hoy le puedo decir, viejo, te amo. Gracias, viejo. Usted puede tener esa oportunidad de reconciliarse con su familia,
de ser una persona nueva, de ser un buen hijo. ¿Sabe cuántas madres están sufriendo? ¿Cuántos padres están sufriendo? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos hijos sin su padre? Y uno pensando que no puede cambiar, que su vida ya está, que va a vivir toda la vida lo mismo. No. Dios hoy te está dando una oportunidad de que te acerques a Él en esta noche. Dios te está dando una nueva oportunidad de que ya no vivas más esa vida de miseria, de escasez, de ruina, esa vida de depresión, de angustia. A vos que estás postrado en una cama, Dios también te está dando una oportunidad de que le creas, de que encomiendes tu vida a Él. Dios te está dando una nueva oportunidad de que tú puedas conocerle y experimentar el amor de Jesucristo. Desde que experimenté el amor de Jesús, todo ha cambiado. Desde que experimenté el amor de Jesús, yo no quiero volver atrás. Por eso somos irreversibles, porque no volvemos atrás. Porque tenemos una vida nueva en Jesús. Porque la vieja vida, aquel, el delincuente, el drogadito, ¿sabe lo que decía la gente? Que yo no iba a cambiar nunca. Y esto es algo que siempre lo pongo sobre la mesa. Muchas personas que hoy me escriben pidiendo oración antes me decían que me iban a matar o que no iba a cambiar. Muchas personas que hoy cuando están enfermas, en necesidad, me dicen dame una palabra, dame un mensaje de parte de Dios, orá por mí. Esas mismas personas antes me decían que yo no valía nada y no servía para nada. Pero a ti que estás escuchando, Dios tiene la última palabra. A ti que estás escuchando, Dios quiere hacer algo contigo. A ti que estás escuchando, Dios está esperando que tú le entregues tu corazón, porque Dios quiere hacer algo maravilloso. Así como lo ha hecho en nosotros, así como tú has visto muchos testimonios de gente que ha sido restaurada, Dios puede restaurarte a ti. Dios quiere usarte, varón. Dios quiere llevarte a las naciones, Dios quiere llevarte a lugares que no imaginás. Y vos decís, este hombre está loco, sí, loco por Cristo, porque Cristo hizo locuras en mi vida. Hizo cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. Hoy puedo, como les decía recién, tengo una hija, disfrutar de una hija. Hace 7 años atrás Dios transformó mi vida. Y vos te ponés a pensar y ¿sabe algo? Hace 7 años atrás yo decía que nunca iba a cambiar. Yo sabe lo que esperaba, la muerte o la cárcel. Pero sabe algo, Dios es bueno. Dios es misericordioso y en su misericordia Dios nos dio una nueva oportunidad de estar aquí predicándole a usted, de estar aquí en este programa junto a mis hermanos, junto a Robert, Bernardo, que también son personas que fueron transformadas por Dios, que también son personas que conocieron al Dios vivo y que han experimentado su amor, su gloria, su misericordia. Creemos que viene un tiempo de avivamiento para nuestra nación. Creemos que viene un tiempo donde la iglesia se despierta. Creemos que viene un tiempo donde las almas están sedientas. Sedientas por la presencia de Dios. Sedientas por un cambio. Sedientas por lo sobrenatural. Sedientas porque aquel Dios que tanto predicamos va a hacer cosas grandes en tu vida. Va a hacer cosas grandes en esta nación. Dios no tiene límite. Muchas veces somos nosotros, nuestra mente, que limitamos a Dios. Lo ponemos en una caja de zapatos y Dios no tiene límite. Dios es sobrenatural. Dios tiene poder para hacer lo que sea. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Él creó la tierra, los cielos, los mares, todo lo que en ellos habita, lo que en ellos hay, lo creó Él. Y solo en 6 días y el 7º día descansó. Varón, si Él hizo eso, Dios puede hacer lo que sea en tu vida. Si Dios levantó a Lázaro de los muertos, Dios puede hacer lo que sea en tu vida. Solo que hoy Dios te está diciendo que salga de esa cueva. Hoy Dios te está diciendo, Lázaro, levántate y sal fuera. Hoy quizás estás como Elías en esa depresión, que querés que Dios te quite la vida, que querés dejar todo, que ya no querés vivir, y Dios te está diciendo, come y bebe, que largo camino te resta. Hay muchas cosas por hacer. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Tú vales mucho para Dios, varón. Mujer, tú vales mucho para Dios. Es necesario que usted le conozca a Jesús. Es necesario que usted pruebe cuántas cosas hemos probado. Yo siempre digo lo mismo a los chicos. ¿Cuántas cosas ha probado? Ha probado drogas, ha probado joda, mujeres, ha probado todo. Todo. Muchos han probado hasta la religión, han probado otras cosas y nada le ha funcionado. Muchos fueron al psicólogo, psiquiatra, a muchos lugares y su vida no ha sido transformada. Pero nosotros tenemos al doctor de doctores, al que todo lo puede, al que levanta a los muertos, al que venció la muerte, al que sana paralítico, al que hace que los sordos oyen, que los mudos puedan hablar.
que los ciegos puedan ver. Ese Dios maravilloso del que habla la Biblia hoy vive en nosotros. Es más, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Estamos vivos por Él, vivimos para Él y para Él morimos. Y Dios lo sabe. Usted tiene que darse cuenta de que Dios lo está llamando a través de este mensaje. A ti que estás ahí, mujer, Dios te está llamando. Varón, Dios te está llamando. Ahí en tu cuarto, donde estás en las noches, donde llorás, Dios está viendo tus lágrimas. Dios está viendo tu aflicción. Pero Dios está esperando que abras tu corazón. Espero que se pueda haber entendido este mensaje. Que se pueda haber entendido que para Dios no hay imposible. Que si Dios lo hizo con nosotros, Dios lo puede hacer contigo. Nosotros somos de carne y hueso igual que tú. Solo que sucedió algo en nuestra vida. Lo que dice ahí en Job 22:28, te determinará una cosa, determinará a sí mismo una cosa y esta te será firme. Desde el día que yo me determiné a servir a Dios, sobre todos mis caminos resplandeció su luz. Sobre todos mis caminos. Yo antes andaba en valle de sombra de muerte. Yo andaba perdido. Andaba divagando en la calle, teniendo apariencia de que estaba vivo y por dentro estaba muerto. Hoy no tengo que andar aparentando nada, hoy tengo que vivir mi vida, una vida plena en Jesús, porque sé que Él está conmigo. Hoy puedo decir claramente que soy feliz. Antes era un adicto, ¿verdad? Antes era una persona que estaba en depresión. Antes era una persona que estaba con miles de problemas. Hoy tengo una vida diferente, una vida plena. Hoy tengo una niña a la cual instruir en el camino, criar, para que el día de mañana cumpla su ministerio, para que el día de mañana ande viajando a las naciones, para que el día de mañana sea una evangelista, una profeta, lo que Dios tiene para su vida. Hoy tengo una vida diferente para poder ayudar a aquel que está perdido. Y todo para la gloria de Dios. Porque si hay algo bueno en mí, ¿sabe por qué? Por Cristo. Amén. Si hay algo bueno en mi vida es porque el Espíritu Santo hizo algo bueno en mí. Vio algo en mí que ni siquiera yo sabía que estaba en mí. Y como les digo, si has recibido un mensaje, si has recibido una palabra, si siempre hay alguien hablándote de Dios, prepárate porque Dios te está llamando. Y Dios te va a acorralar hasta que atienda el llamado. Muchas veces perdemos trabajo, muchas veces nos enfermamos y culpamos al diablo. Y muchas veces Dios que te está quitando cosas para que tú le digas, Dios, necesito que me ayude. Muchas veces Dios que está permitiendo ciertas cosas en tu vida para que tú recurras a Él. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la rebeldía, la necedad de huir del llamado de Dios? ¿Hasta cuándo vas a cerrar tu boca, varón, mujer? ¿Hasta cuándo vas a rechazar lo que Dios tiene contigo? Dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dice que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Quiere experimentar el verdadero gozo? ¿Quiere experimentar lo sobrenatural? Acérquese a Cristo. Aproveche porque Dios le ha dado una oportunidad. Si todavía está vivo, porque Dios le ha dado una oportunidad. Ese es el Evangelio, buenas noticias. El Evangelio es que Dios es un Dios de oportunidades. No importa lo que fuiste antes. Si Dios cambió a este que era un adicto, un delincuente. Si Dios cambió a aquel que era un traficante, que hacía cosas malas. Dios lo puede hacer contigo. Habrá algo imposible para Dios, dice la Biblia en varios pasajes. La palabra de Dios recalca eso. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios, varón. No hay nada imposible para Dios, mujer. Quería leerte ese versículo del que te hablaba. A ti que estás ahí, mire lo que dice. Mire lo que dice en el Salmo 30. Le voy a leer para que usted entienda que la palabra se hace viva. La palabra es viva y eficaz. Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Yo no puedo cerrar mi boca. Es más, se me termina el tiempo del programa y yo quiero seguir hablando. ¿Sabe por qué? Porque Dios cambió mi lamento en baile. Porque tengo que hablar de aquel que hace todas las cosas nuevas. Porque tengo que hablar de aquel que levanta al pobre del polvo al muladar. Que levanta al que está vacío, que está roto.
y lo pone en lugares de honra, de privilegio. Dios quiere honrarte. Dios quiere sentarte en mesa de reyes. Dios quiere sentarte en tu mesa, en su mesa. ¿Sabe que hay una mesa preparada? Hay una mesa preparada. Yo siempre digo lo mismo. Los que estaban sentados en la mesa con Jesús, todos tenían un pasado oscuro. Todo. El que no era un estafador porque cobraba impuestos, porque hacía esto. Todos tenían un pasado oscuro. Es más, en la mesa de él estaba hasta el mismo Judas y Jesús sabía que lo iba a traicionar y ¿sabe qué? Jesús lo seguía amando. Estaba Pedro, Jesús sabía que lo iba a negar y Jesús lo seguía amando. Mire, le voy a decir algo. Estaba el apóstol Pablo en un momento viajando a Damasco. Antes de ser Pablo, antes de ser tocado por Dios, siendo Saulo. Saulo conocía toda la palabra de Dios, pero era un asesino, un perseguidor de la iglesia. Y ¿sabe algo? Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y qué le quiero decir esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Que no importa lo que usted haya hecho antes. Si Dios perdonó a Saulo, que era un asesino, y le dio una nueva oportunidad. Si hay alguien que, digo siempre lo mismo, si hay alguien que se tiene que sentir culpable era Saulo. Porque mataba a los cristianos, porque los perseguía, los azotaba. Pero ¿sabe qué? Dice que los que estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación para nuestra vida. El diablo no puede condenarnos. Nuestro pasado no puede condenarnos. Dios nos dio una nueva oportunidad. Somos libres de la culpa. Somos libres de la falta de perdón. Somos libres del rencor, de la depresión. Dios te quiere hacer libre. Dios quiere libertarte, cambiar tu lamento en baile. Y esta es una noche, una oportunidad en la que tú puedas acercarte a Jesús. En la que tú puedas abrirle tu corazón. Quería leer los mensajes, pero ¿sabe qué? Estamos dejando que fluya el Espíritu Santo. Yo quiero orar por las personas que están conectadas. Yo quiero orar por aquellos que han dejado su mensaje, un comentario, porque entiendo que Dios está obrando. Entiendo que Dios hace como quiere. Y que cuando nosotros habíamos programado algo, Dios empezó a fluir a través del Espíritu Santo y a hacer algo sobrenatural. A ti que estás ahí, varón, mujer, te quiero invitar a que cierres tus ojos, a los que están aquí conmigo también, y que podamos orar, que podamos agradecerle a Dios, que podamos agradecerle al Hijo, al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradecemos, Dios. Agradecemos tu misericordia, Dios mío. El privilegio que tú nos brindas de servirte, Dios, de poder estar aquí orando por las almas, Señor. Padre, oramos por los que están conectados, Padre. Oramos por Lorena Mila, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, Padre. Padre, oramos para que tú ensanches sus espaldas, Dios mío, para que tú la bendigas su matrimonio, Padre, su vida, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Oramos para que tú sigas, Dios mío, haciendo lo sobrenatural en su vida, Padre. Oramos por Hugo Franco, por Samuel Franco, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Oramos para que tú, Dios mío, lo alcances, Padre, para que tú lo toques, Padre, para que a través de tu poder, Dios mío, a través de tu misericordia, a través de lo sobrenatural, Dios mío, tú, Dios mío, te manifiestes. Él te pueda conocer, Padre, pueda tener un encuentro contigo. Padre, por Mauricio Marichal, Padre, oramos para que tú, Dios mío, sigas obrando en su vida, Padre. Oramos por él, Padre, para que tú lo bendigas, Dios lo prospere, Dios mío, para que tú sigas, Dios mío, obrando en él, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, oramos por Fernández Ibáñez, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por él, oramos por Vanessa, por sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, por lo que tú tienes con ellos, Padre. Entendemos que tú los has estado llamando, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos para que, Dios mío, su entendimiento sea abierto, para que se caiga el velo, para que tú destapes sus oídos, Padre, para que puedan oír tu voz, Dios mío, y puedan seguirte, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido por ellos, Padre, para que tú los toques, los convenzas de pecado, Padre, y para que en esta hora, Dios mío, ellos puedan venir a ti, Padre, y tú puedas habitar en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Por Margarita Corvo, Padre, oramos por la diaconisa de la iglesia, Padre, para que tú, Dios mío, le des sabiduría en este tiempo, Padre, para que ella pueda llevar la carga, Padre, para que tú le des fuerzas nuevas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Queremos orar por cada conectado, Padre, por María Rosa Rodríguez, Padre, la bendecimos, Padre, bendecimos
bendecimos su iglesia, su ministerio, todo lo que tú tienes con ella, Padre, en el nombre de Jesús. Por Silvana Rodolfo, oramos por los pastores, Padre, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú también has hecho algo grande, Dios mío, en su vida, Padre. Oramos por DC Vicera, Padre, en el nombre de Jesús le bendecimos. Ana Laura Bacareza, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por su vida, Padre, para que tú la prosperes, para que tú la bendigas, Padre, para que tú hagas lo sobrenatural en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Por Jenny Valdés, Padre, en el nombre de Jesús estamos orando, Padre, por la audiencia, Padre, por el que está ahí con el celular en la mano, por el que está, Dios mío, del otro lado de la pantalla, Padre, para que tú le toques, Espíritu Santo, métete en su habitación, métese en su vida, Padre, empieza a obrar, Dios mío, empieza a traer consuelo, Padre, empieza a mostrar tu poder, Padre, en la vida de Susana Nievas, Padre, mira cuántos conectados, Patricia Montero, Padre, en el nombre de Jesús, Janina Gómez, Padre, en el nombre de Jesús oramos, Dios mío, por Mónica Cordero, Padre, María Márquez, Padre, Ailín Faraone, Padre, oramos en el nombre de Jesús, Dios mío, por Marcela Padrón, Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús oramos por cada conectado, Dios mío, Fabián Soto, Nicolás Noda, Susay Martínez, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío, oramos por cada persona que ha mandado mensajes, que ha hablado a la radio, que ha mandado un mensaje, Padre, son muchos, Dios mío, los ponemos en tus manos, tú los conoces, Padre, te pedimos que obres en su vida, Padre, que aquel que no tiene trabajo, tú le brindes un buen trabajo, Padre, que aquel que está padeciendo una enfermedad, Padre, tú pongas tu mano de poder en esta hora, que tú hagas milagros, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que aquel que no puede dormir, Padre, tú empieces a operar ahora, a llevarte toda mochila, toda carga, Padre, en el nombre de Jesús, toda influencia, todo ataque del enemigo, Padre, en esta hora cancelamos, Dios mío, en tu nombre, en el nombre de Jesús, y declaramos libertad, Padre, libertad para buscarte, libertad para orar, libertad para estar en comunión contigo, y declaramos tu palabra, Padre, tu palabra que es viva y eficaz, Dios mío, tu palabra, Dios mío, que se hace viva en nuestra vida, Padre, tu palabra que es vida y tú nos llenas de ella, Padre, te pedimos, Dios, que tú obres con poder, Dios mío, a través de este programa, a través de cada programa aquí en la radio de Mensaje de Reino, Padre, que tú alcances las almas, Padre, oramos por la iglesia de esta nación, Padre, para que haya una activación, Dios mío, para que haya de lo sobrenatural, Dios mío, para que milagros acontezcan, Dios mío, para que las almas se salven, Dios mío, y para que seas tú, Dios mío, obrando y alcanzando al que está perdido, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, en esta hora cerramos este programa y dejamos todo en tus manos para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los saludamos con el amor de Jesucristo, con la paz del Señor. Los bendecimos a cada oyente. Y crea porque Dios puede hacer un milagro en su vida. Crea porque Dios tiene algo con usted. Los bendecimos aquí desde la radio Mensaje de Reino, desde el programa Irreversible, y nos vemos el miércoles que viene. Nos estaremos viendo. Estaremos de nuevo aquí en la radio con un testimonio que va a impactar su vida. También queremos motivarlo a que usted pueda mandar mensajes, sus pedidos de oración, para que podamos estar orando por usted. Porque Dios está haciendo milagros, Dios está haciendo cosas nuevas. Bendecimos la vida de Bernardo, que está aquí con nosotros. Bendecimos este lugar, que este lugar es puerta del cielo y estrado de sus pies. Aquí acontecen cosas sobrenaturales. Bendecimos a la audiencia, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.